Muy buena tarde, maestra. Nosotros somos el equipo 8, conformado por López Izquierdo, Estefanía, Luna, Sainz, Saori, Faridet, Maciel Calderón, Dania Valeria y yo, Paredes Trujillo, Einar Farid. Y en esta exposición hablaremos sobre el sistema de complemento. Contenido. Veremos lo que es el sistema de complemento, la vía de activación clásica, la vía de activación alternativa, la regularización de la activación, los receptores de complemento y las funciones biológicas. Se le conoce como el conjunto de proteínas presentes al suero que intervienen en las relaciones inmunitarias. Estas actúan como efector de las reacciones contra agentes invasores extraños. Nomenclatura. La nomenclatura de las proteínas del sistema de complemento son: la primera vía de activación fue la clásica, cuyas proteínas se designan con la letra C y un número. Por ejemplo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Existen dos excepciones a esta nomenclatura general. La primera es la que corresponde a la proteólisis de C2, cuyo fragmento mayor se denomina C2A, inicialmente por ser la fracción activada, y cuya nomenclatura se ha mantenido durante mucho tiempo. No obstante, en la actualidad es preferible denominar C2B a este fragmento. La segunda es la nomenclatura de C1Q, C1R y C1S, que son productos de la proteólisis de C1, sino un grupo de proteínas que asocian para formar C1. Componentes. Los componentes de la vía clásica se diferencian entre sí por el peso molecular, su movilidad electroforética, concentración en suero. Mientras que en la vía alternativa intervienen 4 proteínas, una de las cuales C3 también actúa en la vía clásica. Estas proteínas son las siguientes: C3 componente B, Fb, conocido también como C3 proactivador, C3PA. Componente D, Fd, también conocido como C3 proactivador convertasa, CPA-ASA y properdina, P. En la siguiente imagen podemos ver los componentes del sistema de complemento. Activación del sistema de complemento. El sistema de complemento se activa en cascada, de manera que la activación de sus componentes se va desencadenando de forma sucesiva, al activar cada uno de ellos al siguiente en el orden de reacción. Existen dos mecanismos de activación diferentes, denominados como vía clásica y vía alternativa. En la activación por ambas vías se genera una enzima denominada C3 convertasa, que actúa sobre el componente C3, provocando su protólisis y la formación de C3A y C3B. A su vez, C3B provoca la activación de los restantes componentes, con la formación de una unidad de ataque a la que la membrana que provoca la lisis de la célula diana. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen de la activación del sistema de complemento. La vía clásica se activa por la formación de complejos antígeno-anticuerpo, y la vía alternativa no requiere la formación de complejos antígeno-anticuerpo y puede ser activada por componentes bacterianos de tipo polisacárido. Vía de activación clásica. Mecanismos de activación. La activación de la vía clásica se produce por la formación de complejos antígeno-anticuerpo. El antígeno puede ser soluble o particulado. No todas las inmunoglobinas son capaces de activar el complejo por esta vía. Solo la inmunoglobina M, IgM y ciertas clases de inmunoglobina G, IgG, IgG1, 2 y 3 lo pueden hacer. En el caso de la IgM es suficiente una sola molécula de IgMM para iniciar el proceso.
pero en el caso de la IgG son necesarias de moléculas adyacentes de IgG para que se inicie la activación. Secuencia de activación. La activación por la vía clásica se produce en 3 etapas: reconocimiento, activación enzimática, formación del complejo de ataque a la membrana. Reconocimiento. El reconocimiento se produce por la unidad C19, que es una subunidad del componente C1. C19 se combina con el fragmento Fc de las moléculas de inmunoglobinas que se encuentran unidas al antígeno. El componente C1 es un complejo formado por 5 moléculas, cuya activación depende de la presencia del CAT. Está compuesto por una molécula de C19, 2 moléculas de C1R y 2 moléculas de C1S. La unión de C19 a la molécula de inmunoglobina hace que C19 sufra cambios, que inducen a su vez cambios en el componente C1R, que pasa de estado inactivo a activo, CT. Adquiere así la capacidad de continuar la cascada activando a S1S, que pasa de proenzima inactivo a una serán proteasa activa CTS. Activación enzimática. A continuación, tiene lugar una etapa de activaciones enzimáticas sucesivas iniciadas por C1S que afectan a C4, C2 y C3. La activación comienza por la acción de CTS sobre C4, encendiéndolo en 2 fragmentos, uno grande, C4b, y otro pequeño, C4a, que es liberado a la fase líquida. Se rompen muchas moléculas de C4 por acciones de CTS y se forman muchas moléculas de C4b, pero el fragmento C4b es muy inestable y solo unos pocos los que reaccionan con componentes de la membrana celular y se unen a ella. Quedan allí en una forma estable. El resto de los fragmentos C4b son catabolizados rápidamente. Solo los fragmentos C4b que quedan unidos a la membrana participan en las reacciones siguientes. El paso siguiente consiste en la absorción de C2 al C4b, unido a la superficie celular C2. Combinado con C4b, se convierte en un sustrato para CTS, que lo enciende en 2 fragmentos, uno grande, C2b, y uno pequeño, C2a, que es liberado a la fase líquida C2b. Queda unido a C4b formándose el complejo C4b2b, que es la enzima C3 convertasa formada por la vía clásica. A continuación, C3, que es el sustrato de C4b2b, es encendido por 2 fragmentos, uno pequeño, C3a, que es liberado a la fase líquida y desempeña un papel importante como mediador de la inflamación, y otro grande, C3b, que se une a un receptor sobre la superficie celular, actuando como foco para las etapas posteriores de la activación. El fragmento C3b se une a C4b2b, formándose el complejo C4b2b3b, en el cual C3b se halla unido de forma covalente a C4b. Este complejo se conoce como enzima C3 convertasa y está encargado de actuar sobre C5. Complejo de ataque a la membrana. La fase final de ataque celular se inicia en la incisión de C5 por la C5 convertasa en 2 fragmentos. C5 requiere estar unido a la convertasa para ser encendido. Un fragmento pequeño, C5a, que pasa a la fase líquida y desempeña un papel importante como mediador de la inflamación, y C5b, que continúa el proceso de activación. Las siguientes etapas de formación del complejo de ataque a la membrana no tienen carácter enzimático y comienzan con la unión sucesiva de C6, C7 a C5b para formar el complejo C5b67 que se unen a la membrana. 3. Vía de activación alternativa. Mecanismos de activación. Consiste en una vía capaz de activar C3 de forma independiente de la actuación de C1, C4 y C2. Una vez activado C3, continúa con la activación de C5 a C9.
La activación por la vía alternativa es independiente de la presencia de anticuerpos y se puede conseguir por un amplio espectro de sustancias, entre ellas agregados de LGA, AGAC, polisacáridos y lipopolisacáridos naturales. Independientemente de la activación por estas sustancias, la vía alternativa se encuentra en un estado de constante autoactivación, merced a la hidrólisis espontánea de C3. Por ello, la presencia de sustancias capaces de escindir C3 o de proteger C3b formado en la hidrólisis espontánea de la degradación por sus inhibidores activa esta vía. Se trata de una vía más inespecífica que la clásica, ya que no necesita del reconocimiento específico del antígeno por el anticuerpo. De ello se deduce que es una vía más primitiva desde el punto de vista evolutivo. Secuencia de activación. El C3 del plasma sufre un lento pero continuo proceso de hidrólisis, por el que se transforma en C3I, que se une a su vez al factor BFP, estructural y funcionalmente análogo a C2, de forma similar a como lo hacía C2b con C4b. FB unido a C3I es escindido por el factor D y da lugar a dos fragmentos BA y BB. BB se une a C3I formando C3IBB, que es una enzima de C3 convertasa, que escinde de C3 en C3A y C3B. C3B, al igual que en la secuencia de activación por la vía clásica, se une a la membrana celular. Este C3b unido a la membrana actúa como sitio de unión para más FB, iniciándose en circuito de amplificación. Cuando FB se une a C3b, se convierte en sustrato de factor D, otra serina esterasa, que escinde a FB en dos fragmentos, un fragmento pequeño, BA, que pasa a la fase líquida, y un fragmento grande, BB, que se une a C3b sobre la superficie celular, formando C3BBB. Otra enzima de C3 convertasa capaz de escindir muchas más moléculas de C3 que a su vez producen más C3b que también se unen a la superficie celular, así se amplifica la respuesta. El complejo C3BBB puede ser estabilizado por la preordina, otro componente del complemento que actúa en esta vía, formándose el complejo C3BBP. Este mecanismo de amplificación constituye un sistema de retroalimentación positiva, que actuaría cíclicamente hasta agotar todo el C3 si no existieran mecanismos que lo regularan. Complejo de ataque a la membrana. La formación del complejo de ataque a la membrana comienza con la actuación de la enzima C-convertasa, que en esta vía es un trímero, C3BB3B, análogo al C4B2B3B de la vía clásica. El proceso es igual al que tiene lugar en la vía clásica. C5 convertasa escinde C5 en C5A y C5B. A partir de este punto sigue la reacción en cadena, que lleva a la formación del complejo de ataque a la membrana C5A, que lleva a la formación del complejo de ataque a la membrana C5A, que lleva a la lisis de la célula diana. Regulación de la activación. La activación del sistema de complemento pone en marcha un mecanismo de defensa muy eficaz, pero que debe ser controlado, pues de lo contrario la permanencia de los componentes activados lo convertirá en un sistema perjudicial para el huésped. La regulación del sistema se consigue gracias a la existencia de dos fenómenos: descomposición espontánea de los componentes activos producidos en la activación. Presencia de inhibidores e inactivadores son proteínas que se encuentran en el suero y actúan sobre los componentes del complemento en la fase líquida. Los más importantes son C1 inhibidor esterasa. Es una alfa-glubina que se une a C1R y C1S y los inactiva de forma irreversible. Su ausencia o anomalía molecular se asocia al edema angioneurótico hereditario. Factor I, FI. Incide C3b en C3d y
C3C. Su función biológica es la de regular C3b, ya que si no fuera así, este actuaría como amplificador permanente de la vía alternativa, con el consiguiente consumo de C5-9. El FL actúa también sobre C4b inactivándolo. Componente C4bP. Más que un inhibidor, es un regulador de la convertasa de C3 por la vía clásica. Acelera la disuasión de C2b a partir de C4b2b. C2b se transforma en CBI inactivo, incapaz de fijar a C3 sobre él para activar. Receptores de complemento. Número 1. Receptores de C3. Se han identificado varios receptores para los principales productos derivados de C3, C3b, C3bi y C3d, a los que se han denominado receptores del complemento de 1 a 4, CR1, CR2, CR3 y CR4. Se encuentran situados en la superficie de distintas células, linfocitos B, neutrófilos, monocitos y macrófagos, y participan en fenómenos de opsonización, adherencia inmune, fagocitosis, estimulación celular y otros. Número 2. Receptores de anafilotoxina, C3A, C5A, C4A y BA. Son pequeños péptidos biológicamente activos, formados al escindirse C3, C5, C4, 6 y B. Promueven con mayor o menor intensidad varios efectos biológicos: contracción del músculo liso, liberación de histamina por los mastocitos, liberación de serotonina por las plaquetas y quimiotaxis, C5A. Número 3. Otros receptores. Existen, además de los descritos, otros receptores para otros componentes del complemento. Receptores para C1q, que favorecerán la captación de complejos inmunitarios opsonizados con C1q, y receptores para el factor H. Funciones biológicas. La activación del sistema complemento lleva consigo la destrucción del antígeno o de la célula diana. Puede ser por fagocitosis o lisis de la membrana. La lisis celular que vimos hasta ahora implica la participación de todos los componentes en conjunto. El complemento tiene otras funciones biológicas que se deben a la acción de algunos componentes que se forman durante la activación. Anafilotoxinas. Los componentes C5A y C3A son anafilotoxinas, los cuales provocan la liberación de histamina por las células que almacenan esta sustancia, como lo son los leucocitos, los mastocitos o las plaquetas. Estos producen la contracción del músculo liso y el aumento de la permeabilidad vascular. Todo esto facilita el que más complemento, leucocitos y anticuerpos lleguen al lugar donde ocurre la reacción inmunitaria. Activación celular. Los componentes C3A, C5A y C567 son factores quimiotácticos, ya que tienen la capacidad de atraer neutrófilos al lugar donde ocurre la reacción. Toda esta activación celular es consecuencia de la interacción de los receptores específicos en la superficie celular con los componentes del complemento. Opsonización. Consiste en la facilitación de la fagocitosis por unión al antígeno de componentes del complemento. El componente C3b, en este caso, se fija a la superficie de las partículas y éstas se adhieren a los leucocitos y a otras células. A esto se le llama adherencia inmune. La adherencia inmune promueve la fagocitosis, o lo que es el englobamiento de los antígenos por las células fagocíticas. La inmunoadherencia se encuentra medida por receptores celulares para componentes del complemento. Interacción del sistema del complemento con otros sistemas. Otros sistemas de la sangre, como la coagulación y fibrinólisis, se encuentran interrelacionados con el sistema complemento, ya que algunos de sus componentes son activados o potenciados en su acción como consecuencia de esta relación. El sistema complemento actúa en conjunto con la lisosima, la cual es una enzima que ataca las paredes bacterianas disolviéndolas, lo que facilita la acción del complemento sobre la membrana celular que queda al descubierto. Participación en los procesos inflamatorios y alérgicos. Inflamación.
La inflamación es un fenómeno de tipo inespecífico que tiene como finalidad la destrucción del agente extraño que está agrediendo a nuestro organismo. Lleva consigo una serie de fenómenos, como lo son el aumento del suministro sanguíneo en la zona afectada, el aumento de la permeabilidad capilar, lo que permite el paso a través del endotelio de sustancias de mayor tamaño, lo que permite que los mediadores del proceso lleguen al lugar donde ocurre la inflamación, y ocurre la migración de leucocitos hacia el lugar de la infección, sobre todo los polimorfonucleares neutrófilos. La respuesta inflamatoria desempeña un importante papel en las reacciones inmunitarias y alérgicas. El sistema del complemento es de las principales vías afectoras del proceso inflamatorio. Alergia. Es una reacción que es producida contra un agente extraño y se presenta tras la exposición repetida a la sustancia antigénica. La anafilaxia es un fenómeno de este tipo, el cual es provocado por una liberación excesiva de histamina y otras sustancias. Las anafilotoxinas C3A y C5 pueden inducir este efecto si escapan a los mecanismos de regulación del sistema. Bueno, se ha llegado al final de la exposición. Muchas gracias por la atención y esperamos que haya sido de su agrado.